Sí. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Estamos aquí gozándonos de las cosas que Dios hace, ¿verdad? Y dándole gracias porque Él está en medio de nosotros haciendo y cumpliendo su propósito y su voluntad. ¿Cuál es el capítulo de hoy? ¿Cuál es? El capítulo número 10 del libro de Juan. Aleluya. Sí, no, es que ella tuvo una confusión, pero es que estudiamos fue el 9, ahora vamos por el 10. Eso es así, ¿verdad? Pero el domingo parte del 11. El domingo. Ahora no me acuerdo cuando fue que tocamos el pacanto del 11. Sí. Bueno, así que le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de volver a reunirnos una vez más para estudiar su palabra. Hemos estado viendo cómo el Señor ha ido desarrollando su plan de revelación al pueblo, ¿verdad? Y cómo ha venido mostrando el amor de Dios y la intención de Dios de revelarse a su pueblo como Padre. Así que Cristo vino en una representación de Dios. Él le ha dicho a la gente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Y no tendría que ser específicamente la forma física, ¿verdad? Que si la cara de Jesús y esta parte física como tal, sino el corazón, los pensamientos, la voluntad, el proceder, ¿verdad? De Cristo, que revelan el corazón y el propósito de Dios para la humanidad. La Biblia dice que Dios es amor. Pues Cristo es la ejemplificación, la encarnación de ese amor de Dios para nosotros los seres humanos. Yo sé que en la sociedad que vivimos hoy se esfuerzan mucho por hacernos perder el valor que tenemos y que nos sintamos que valemos lo mismo que un perro o que un árbol o que qué sé yo cuántas cosas, ¿verdad? Que se inventa la gente. Pero realmente nosotros valemos tanto para Dios que somos la máxima creación de Él. Somos los únicos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y que cuando el hombre se corrompió, Dios no hizo un plan para salvar el mundo. Dios estableció un plan y un propósito para rescatar la humanidad que Él había creado, ¿verdad? Así que no hay nada en el mundo que tenga más valor que nosotros los seres humanos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y siempre me gusta repetir que la Biblia dice que para Dios un alma, una, vale más que 7 mundos como este. Así que imagínese usted, Jesucristo no vino a redimir al mundo, aunque el mundo también salió beneficiado. Pero vino a rescatar ese mundo que dice es referente a la humanidad que está dentro de este globo terráqueo, ¿verdad? Y que de la que nosotros somos parte. Así que durante su ministerio en la tierra y del libro de Juan que hemos estado estudiando, hemos visto cómo Juan ha ido presentando la figura de Cristo, exaltándola en esa capacidad espiritual como representante del Padre en la tierra, atrayendo a la gente tanto a la verdad como a la confrontación con la mentira, ¿verdad? Porque cuando la verdad se impone, la mentira se descubre. Mientras no hay verdad, pues la mentira campea por su respeto porque no hay nada que diga que es una mentira hasta que llega la verdad. Así que lo que hemos estado viendo ha sido una presentación directa del corazón de Dios a través de Cristo,
y cómo esta verdad ha chocado todo el tiempo con los ideales, la religión, las enseñanzas de los judíos, como dice Juan, que son los escribas y los fariseos, ¿verdad? Esta gente que tiene la autoridad religiosa para decir quién puede ver a Dios y quién no, quién se salva y quién no, quién puede ser parte de Dios, del pueblo de Dios y quién no. Si recuerdan el capítulo anterior, ellos expulsaron de la comunidad a el que había sido sanado, ¿verdad? Al ciego de nacimiento. Y aprendimos que expulsar de la manera en que él fue expulsado era matarlo social y religiosamente. Y hasta separarlo permanentemente de Dios. Miren a ver si tenían una idea autoproclamada de tener una autoridad como esa. Cuando ninguno de ellos tenía la autoridad de hablar de parte de Dios de esa manera y mucho menos hacerlo, ¿cómo es? Creerse que tenían tal autoridad. Así que el choque es tan grande porque ahora el que sí tiene esa autoridad de hablar a nombre del Padre, de decir las cosas como son, de excluir o incluir gente, de salvar o condenar, de hacer juicio, como estaba diciendo Jesús, ¿verdad? A las personas, es el Hijo de Dios que está ahí enfrente, encarnado delante de ellos, y sin embargo, teniendo la autoridad de condenar, dice la palabra que no vino a condenar, sino a salvar. Por lo tanto, pues estamos viendo una confrontación constante y a la vez una revelación del Hijo de Dios delante del pueblo de Israel. Así que ha venido escalando, ¿verdad? Esa escalera de dejar saber quién es, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y hoy, pues vamos a hablar del capítulo 10, que el capítulo 10 habla de un tema que es cotidiano en Palestina, ¿verdad? Y en todas estas tierras. El capítulo 10 se titula El pastor y sus ovejas. Y vamos a ver cómo Jesús desarrolla el texto, ¿verdad? Y cómo trae la enseñanza que quiere traer en este tema que es muy importante para él porque él mismo se describe como el pastor. Así que yo voy a comenzar leyendo y como siempre hacemos, el que, ¿verdad?, quiera participar, pues me deja saber para compartir la lectura. Y bueno, si tienen preguntas, dudas, un comentario, ¿verdad? Pues sabe que para eso es el estudio, para que podamos compartir. Amén. Así que comenzamos y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús les aseguró entonces Jesús les dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Las saca del redil y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas siguen su voz porque las reconocen. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decirle. Jesús le está hablando de pastor y de oveja a una gente que para cualquier lado que miraran iban a ver un grupo de ovejas con un pastor. Porque eso es lo más común, ¿verdad?, en esta tierra. Es un área que se dedican
en gran medida al pastoreo de ovejas, ¿verdad? Por diferentes razones. Pero el último versículo, el número 6, dice, Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Y nosotros lo entendemos. Si usted mira para el lado aquí, bueno, aquí arribita hay alguien que tiene ovejas. Pero eso no es algo que sea parte de nuestra cultura, ¿verdad? Pudiera ser que estemos más relacionados con las vacas, en el lote con los caballos, ¿verdad? Ah, sí, con las gallinas, ¿verdad? Sí, yo tengo gallinas de palo, tengo una finca grande de gallinas de palo aquí. Pero no las pastoreo, ellas andan ahí al garete como ellas quieren. Pero Jesús hablando con una gente que su cultura y parte común, ¿verdad? De su alimento, de su protección para el frío y todas esas cosas, ¿verdad? Que ven eso cotidianamente, Él está enseñando una cosa que ellos no pudieron entender. Porque, como siempre, Jesús está utilizando algo que es material y físico para traer una enseñanza espiritual. Así que la gente está mirando, ¿por dónde vendrá este? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque obviamente ellos sabían quién era, qué era un pastor y qué era lo que hacía el pastor. Pero en este pasaje se está describiendo algo que es interesante. Jesús le dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz, las saca del redil y cuando ya ha salido con todas, camina delante de ella y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Hay dos personas ahí, ¿verdad? Está el pastor y ¿quién más? El portero. Pues eso quiere decir que ese redil no es de ese pastor, porque hay una persona a cargo del redil, que no es el empleado del pastor. En muchos de los casos el pastor era empleado de alguien o trabajaba como ese oficio para su familia, ¿verdad? Resulta que el historiador dice que habían dos tipos de redil. En una comunidad pastoril, ¿verdad? Que habían muchos pastores que se dedicaban a eso y que criaban el ganado de la comunidad en general. Pues había un redil bien grande y había un portero que se encargaba de abrir y cerrar la puerta. Por lo tanto, cuando se acababa el día de pastoreo y lograban regresar hasta su comunidad, pues todos los pastores iban trayendo su grupo de ovejas y lo metían en el mismo redil, que era un redil común. Por eso había alguien en la puerta, el portero, esperando, ¿verdad?, para hacer el servicio de poder abrir la puerta y que cada pastor entrara y él cejaba, y así sucesivamente. Pero, y entre ese revolú de ovejas ahí metidas, sabe Dios, 5 o 6 rebaños, ¿cómo iban a saber quién era la de quién? Porque las ovejas se parecen. Nosotros los seres humanos tenemos características bien diferentes, pero, ¿verdad? Hay animales que son bien parecidos. Y las ovejas pues se parecen mucho. ¿Cómo las sacaban? ¿Ves? No había problema en que se mezclaran, porque eso es una situación que ellos conocen a la saciedad, de que cada pastor forma una relación especial, un vínculo con las ovejas. Y las ovejas se acostumbran y reconocen la voz de su pastor. Se les hace común, se familiarizan. Ajá. Hace poco, yo no sé si estabas viendo conmigo un documental y había un rebaño y diferentes hombres, diferentes
le gritaban a las ovejas para ver si capturaban su atención y ninguna respondía. Y fueron pasando varias personas, 5 o 6 personas, y le gritaban, le hacían señas y las ovejas no respondían. Y cuando vino verdaderamente el pastor de ese rebaño, él empezó a pitar de una forma bien peculiar, que cuando ellas empezaron a escucharlo, empezaron a amontonarse hasta que llegaron a donde él estaba. Exacto. Reconocen quién es su pastor. Por lo tanto, ellos estaban seguros que ni una oveja de otro redil se iba a equivocar. Porque el pastor no dependía del pastor, dependía de las ovejas. Que las ovejas escuchan la voz del pastor y como la conocen, lo siguen. Así que hay un vínculo especial que se forma. Por lo tanto, él está describiendo que si yo soy el pastor, que tengo mi grupo de ovejas ahí en ese redil y voy a ir a buscarlas, yo no tengo que irme por otra parte. Yo no tengo que brincar la cerca. Porque si yo hago eso, pues ni estoy autorizado ni soy el pastor correcto. Así que seguramente vengo a robar, porque si yo brinco la verjita, pues quiere decir que no voy esperando que las ovejas me sigan a mí, sino que me voy a llevar algo a la fuerza. Así que eso lo vamos a desarrollar más adelante. Porque Jesús presenta la escena, pero dice, Jesús hizo esta comparación, pero ellos no entendieron qué les quería decir. Así que, pues como Jesús hizo un planteamiento y nadie reaccionó, pues entonces digo, ok, pues vamos entonces a proceder al próximo paso. Así que vamos a el versículo número 7. Se llama Jesús el buen pastor. ¿Quién quiere leer? Elena, Lisandro. Está bien, pues mira, vamos a leer. Elena, léeme hasta el 12. De 7 al 12. Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, de venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Amén. Miren, ahí hay un cambio de situación, ¿verdad? Fíjense que empieza Jesús diciendo, les voy a decir algo, o les volvió a decir, o Jesús le dijo, les voy a decir la verdad. Esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. En el primer planteamiento, ¿quién tenía la llave de la puerta? Un portero, ¿verdad? Pero ahora Jesús está diciendo que Él es la puerta por donde van a pasar las ovejas. Así que yo me puse a leer y leyendo descubrí que el comentarista estaba enseñando que habían 2 tipos de aprisco. El redil ese grande que les mencioné, que era un redil común, era para la comunidad, ¿verdad? Y todo el que tenía su ovejita, pues era lo suficientemente grande para que metieran su rebaño ahí y lo cuidaran hasta el otro día. Pero había veces que el pastoreo requería que se fueran a lugares y tierras lejanas, o sea, sitios más apartados, porque
pues entre tantas ovejas no hay mucho pasto, es un área, ¿verdad?, que no es tan frondoso como lo que nos tenemos hoy o en el centro, ¿verdad? Aquella área es un poco más seca, más desértica. Así que cada pastor iba con su grupo de ovejas buscando donde hubiera pastos para que las ovejas pudieran comer. Quiere decir que si cuando empezaba a caer el sol todavía ellos estaban a mediodía de camino, no le daba break para regresar a la comunidad. Así que tenían que quedarse donde los cogiera la noche. Pues por lo general, como es un área de pastoreo, hay un aprisco que es un redil más pequeño, que está hecho solo con varas, ¿verdad?, en vertical y otras horizontal. Como una jaulita hecha acá, ¿verdad? Porque la intención es que las ovejas se puedan escudar adentro. Está hecho de una forma que sea un poco difícil para que los animales entren y las ovejas se sientan seguras. Pero la única forma de que las ovejas entren es por un huequito pequeño que tiene en uno de los lados de las varas, ¿verdad? Así que vamos a suponer que tiene 5 tablitas así. Pues en este pedazo hay como me supongo yo, ¿verdad? Como las jaulitas de los perros que tienen una puertita, una abertura así pequeña. Era algo del tamaño específico para que entrara la oveja. Así que ella iba a entrar y salir por ahí. Y el pastor, como era a velar al grupo de ovejas durante la noche, él tenía que acostarse, sentarse, lo que quisiera hacer, pasar la noche ahí. Así que él mismo se convertía en la puerta de las ovejas para proteger de cualquier amenaza que viniera. Nadie más iba a poder entrar por ahí, ninguna de las ovejas se iba a poder salir, porque para hacerlo tenía que brincarle por encima de él. Así que Jesús está diciendo que Él es el pastor y la puerta, para que las ovejas puedan entrar al redil del Señor, tienen que pasar a través de Él, que es la puerta. Por lo tanto, Jesús comienza a explicarle una vez más algo que es una enseñanza espiritual de una situación cotidiana y cultural que ellos conocen muy bien. Pero está haciendo una enseñanza que trasciende, ¿verdad?, de lo que es un curso a pastores aprendices. No es que le va a enseñar a cómo pastorear a las ovejas de carne y hueso. Él está diciendo que él vino a buscar un grupo de ovejas, ¿verdad?, y que él se va a convertir en la puerta para que ellas entren o salgan. Y miren lo que dice: yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Antes de Jesucristo se había levantado muchos que se habían autoproclamado el Mesías, ¿verdad? Y si usted lee un poquito la historia, y aún en el libro de Hechos, Gamaliel, cuando va a hacer una intervención en defensa de los apóstoles que estaban predicando, él hizo un recuento breve de situaciones como esta. Recuerda que se levantó aquel una vez para los años tal y lo mataron, se dispersaron su grupo. Y después viene el otro. Pues eso era bastante común, porque recordemos que al principio del estudio estábamos enseñando que habían pasado 400 años de silencio, donde la palabra profética de Dios no estaba activa, ¿verdad? Y lo único que tenía la gente era expectativa de que el Mesías iba a venir a arreglar el problema de la situación de los judíos. Así que ellos están esperando una profecía espiritual que se convirtiera en un acto físico, ¿verdad? De un
establecimiento de un reino humano. Por lo tanto, como la palabra de Dios escaseaba, como dice la Biblia, y no fue hasta que Juan el Bautista, después de 400 años de silencio y de palabra profética, comenzó a hablar de parte de Dios para abrir el camino de Jesús, en todo ese tiempo la gente sabía que había un señalamiento mesiánico y que se esperaba que, ¿verdad?, apareciera el Mesías que iba a redimir al pueblo de Israel. Pues como todos querían y esperaban que fuera un reino político de esta tierra, pues claro, ¿cuántos cogieron pon? Nosotros vivimos en otra época y en otra era. Y ya Cristo de verdad vino. Pero ¿cuántos locos como Jesucristo hombre han aparecido por ahí? Como Mita en Aarón. ¿Verdad? Que no es que estamos hablando despectivamente, sino que aunque ya Cristo realmente vino y está comprobado y nosotros somos testigos de eso, además de la historia, las escrituras y demás, y hay gente que se atreve a hacerlo, imagínense antes que todavía eso no había pasado. Y que el pueblo está a la expectativa, pues claro, se levanta un loco con deseos de grandeza y de poder y dice, vamos a ver si me sale. Y empieza a hacer un revuelto aquí, ¿verdad? Y se atrae 2 o 3 seguidores y entonces quieren hacer una revolución. Y eso había pasado muchas veces. Así que Cristo está haciendo una aclaración. Todos los que vinieron antes de mí en esa gestión o intención eran unos ladrones y unos bandidos. Pero yo sí soy la puerta. Y las ovejas que entren por mí van a poder entrar y salir y hallarán pasto fresco, alimento, bendición, protección, cobertura. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que Cristo le está amplificando que Él es la puerta y que Él vino para salvar a las ovejas. Y Él vino a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? La intención de Dios fue enviar a Jesús al pueblo que le había hecho la promesa. Pero la intención de Dios no era que solamente se salvara el pueblo judío, sino que todo el mundo pudiera ser salvo a través de Cristo. Por lo tanto, Él le está presentando al pueblo ya públicamente y a los judíos, ¿verdad? Que los judíos eran los escribas y los fariseos que estaban allí. ¿Quién era Él? Y Él está trayendo un mensaje al pueblo. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. El lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Así que Jesús hace una distinción entre el pastor y el asalariado. Y eso es un tema que hoy pues tiene mucha vigencia. Porque lamentablemente se demuestra y se nota quién tiene un llamado de Dios para pastorear, porque el que tiene llamado de Dios tiene que tener el sentir de Dios en el corazón por las almas y sentir la responsabilidad de darle cuentas a Dios por cada uno de que le entreguen la mano, ¿verdad? Yo no soy el salvador de ustedes, pero si Dios me puso al frente, pues yo tengo que saber liderar y ser responsable en buscar alimento, en poder dirigirle, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, para que ustedes puedan encontrar a Dios y se mantengan en el camino, porque Él los quiere salvar. Pero a mí me toca colaborar con Dios para ayudarlos a ustedes a llegar a ese propósito. Pero el que es asalariado dice aquí que cuando ve venir el lobo,
arranca y se va y que se queden las ovejas solas. Que yo no me quiero... ¿Perdón? Ay, perdón. No te estaba diciendo que la sagraría dice patitas para que te Ajá. Claro. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay gente que como Jesús lo seguían por los panes y los peces, ¿verdad? Hay otros que quieren tener autoridad y nombre y chavo. Pero no tienen corazón como el de Dios para cuidar, alimentar y proteger la grey de Dios. Ajá. Claro. Se preocupa mucho por las ovejas, porque él le tiene que dar cuentas a Dios por cada una de sus ovejas. Amén. No es porque él quiere hacerlo, es que Dios puso eso en su corazón y él tiene que estar dispuesto a alimentar esas ovejas y que le va a tener que dar cuentas a él, no es cualquier cosa ser pastor. Claro. Pues mire, yo soy ese ejemplo. Ese ejemplo soy yo. Y no lo digo por engrandecerme, sino por hacerme más pequeño, porque yo no quería estar aquí. Lo que pasa es que Dios escoge y prepara, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, pues una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Porque de decirlo todo el mundo lo puede decir. Pero hacerlo cambia las circunstancias de la vida, porque entonces tenemos que dejar de ser nosotros. Y no es que yo me convertí en otra persona, sino que yo tuve que entender que mis gustos, mis deseos, los sueños y metas que pudiera alcanzar, las cosas con las que yo pudiera soñar y decir, yo quisiera lograr esto, aquello, lo otro, van a terminar en un segundo plano porque yo quiero hacer primero la voluntad de Dios en mi vida. Y si yo voy caminando para la derecha, pero Dios quiere que yo siga directo, pues yo tengo que olvidarme de esa salida, ¿verdad? Y mantenerme en este carril porque aquí es que Dios me quiere. Y como yo dije que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pues yo tengo que, mira, callarme la boquita, echar mis anhelos aquí en una bolsa y dejarlos amajados y seguir hacia donde Dios me llama. No es fácil realizar en tu corazón y tener bien claro quién es Dios, lo grande que es, lo importante que es y lo mucho que ha hecho por nosotros. Y segundo, que tú puedas entender cuánto costó el sacrificio de Cristo para salvar cada vida, cada una de las personas. Así que si yo me meto a donde no me llaman y mi incompetencia produce que se pierda un alma de esas porque yo no me preparé o no estuve llamado para hacerlo o no fui responsable, a mí me van a pedir cuentas por eso. Así que imagínese usted, ¿quién quiere tener una presión así de grande encima? Pues yo nunca le dije a Dios que no, pero le decía, sí, puedo hacer otra cosa. Yo toco la batería. Y gracias a Dios, pues la toco hace muchos años y he podido trabajar con diferentes ministerios en Puerto Rico, ¿verdad? Y he tocado por muchos años. He entrado, he salido. Y eso es maravilloso. Yo decía, Señor, déjame tocando la batería. Yo te sirvo ahí, feliz, tranquilo. También he tenido temporadas de cantar, de ser cantante. En la iglesia o afuera. Y también yo decía, Señor, pues déjame tocando y cantando, tranquilo. Pero también he tenido la oportunidad de tener temporadas de predicar, ¿verdad? De ser predicador. Así que ya era una tercera cosa. Y yo decía, bueno, Señor, pues déjame predicando. Es más, yo canto, predico y toco y todo eso, pero déjame ahí. Yo quiero hacer eso nada más tranquilo, tranquilo. Pero mientras todas esas cosas van pasando, Dios va trabajando con nosotros, ¿verdad? Porque Él quiere lograr en nosotros el propósito por el cual Él nos trajo a esta tierra. Y no es que yo sea mejor que ninguno de ustedes, es que Él me escogió a mí. Pues, ¿qué puedo hacer yo?
tengo dos opciones, o le obedezco o le desobedezco. Y si le obedezco, salgo mejor que si le desobedezco, porque si le desobedezco, voy a tener muchos malos ratos en la vida. Y no es que Dios me los cobre, es que yo estoy hecho para una cosa. Pues si quiero ponerme a hacer otra, pues no voy a tener la misma capacidad, beneficio, ni la cobertura de Dios para hacer eso, porque no fue eso lo que me llamaron. Así que a mí me costó trabajo no decirle a Dios que sí, sino aceptar la responsabilidad. Porque entiendo lo que es. De hecho, yo me crié en el hogar de un pastor. Así que uno aprende a pensar diferente, a ver las cosas diferentes, a ver cosas que la gente no ve. Porque cualquier persona ve, pues, lo que comúnmente trabaja, ¿verdad? Pero cuando uno está en un ambiente donde se habla de otras cosas, se mira las cosas desde otro punto de vista, se aprenden unas cosas que en las casas regularmente, pues tal vez, ¿verdad? Quien no brega con una iglesia, pues no sabe qué tiene que ver con esto, con aquello, con lo otro, aquella situación, ¿verdad? El entrizale de un pastor, la responsabilidad, todo ese tipo de cosas. Y es interesante que Cristo coge esa misma escena y la expone delante de este grupo que se supone que sean los pastores de Israel. Aparte de eso, hay un montón de gente que trató de aprovecharse de la profecía para tratar de hacerse el héroe como Mesías, pero no le tocaba, ¿verdad? Y Cristo está haciendo una descripción. Mira, el que es asalariado, porque no es el pastor y porque no son de él las ovejas, cuando ve que el lobo ataca a las ovejas, se huye y las ovejas son dispersadas en todas las direcciones. Y después, ¿a quién le toca ir a buscar todas esas ovejas que se dispersaron? Al pastor. O Dios tendrá que levantar a otro para que haga el trabajo de buscar a las ovejas de su padre. Por lo tanto, Cristo está diciendo aquí, ha venido mucho tratando de tomar mi lugar, pero el de verdad soy yo. Yo soy la puerta, yo soy el pastor. Y los que antes vinieron eran mentirosos, eran ladrones y bandidos, pero yo soy el buen pastor. Así que, Lisandro, lee del 14 al 21. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y abrirán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pausa. Miren, en otras ocasiones Jesús había sido menos directo, ¿verdad? Pero ya vemos que él está autoidentificándose. Este soy yo, a esto fue lo que vine y esto es lo que voy a hacer. Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Así que él se declaró como la puerta de las ovejas, por el único que podían entrar y salir para hallar y recibir pastor. ¿Usted quiere decir algo, Elena? Ay, que pensé que sí, porque tenía las manos así. Ok, así que está diciendo, ahora yo soy el buen pastor y así como mi padre me conoce a mí, yo conozco a mi padre, así también yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, yo doy mi vida por las ovejas. Eso está explicando, ¿verdad? Explicando lo que iba a hacer con este lenguaje que trata de las ovejas y el pastor dice, yo doy mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo
traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Así que no importa en qué lugar se encuentren las ovejas que son de Dios. Jesús está diciendo, hay otras que no están en este redil, no están en Jerusalén, no son parte del pueblo de Israel, pero son mías. Y yo vine a buscarlas. Y como yo voy a dar mi vida por las ovejas, pues a esas también las tengo que ir a buscar para que junto con estas formen un solo rebaño y tengan un solo pastor. Así que de otra manera, una vez más, Cristo le está explicando a la gente y dejándole saber a los judíos, a los líderes religiosos, quién él era y a qué vino. Cuál es su plan, cuál es su propósito y de qué manera iba a redimir al pueblo de Israel y al mundo entero. Israel tenía un problema que siempre había tenido desde que se formó como nación. Que a ellos se les entregó la ley y ellos, en vez de usar la ley para implantarla en su vida y enseñarla a los demás, ellos la cogieron para ellos solos y se creían que eran los cheches de la película porque eran los que tenían la ley de Dios. Entonces, la idea de Dios era que pudieran conocer a Dios a través de las situaciones y la vida de su pueblo, ¿verdad? Pero entonces, para ellos, el mundo entero se convirtió en la chusma y los únicos que valían eran ellos porque eran el pueblo de Dios. Y había menosprecio, todos los demás eran paganos, todos los demás eran sucios, no tenían perdón ni favor de Dios. No puedo decirlo porque es que felicitar de Ponce, pero para que entiendan, ¿verdad? Ese dicho que se dice mucho en Puerto Rico, Ponce es Ponce y los demás es parking. Pues los judíos somos los judíos y los demás son parking. ¿Ves? Había un menosprecio. Ellos llegaron a utilizar el favor de Dios como pretexto para despreciar al resto de la humanidad y sentirse ellos superiores. Así que Cristo está trayendo eso a colación y delante del pueblo y de los líderes religiosos le está diciendo, yo soy el pastor, yo pongo la vida por las ovejas y tengo unas ovejas que no son de este redil y a ellas también yo las vine a buscar porque las voy a salvar y las voy a traer al redil y voy a juntar a las dos partes y de los dos pueblos voy a hacer uno y yo voy a ser su pastor y ellos van a ser mis ovejas. Así que una vez más Cristo está develando, quitando el velo, sacando la idea preconcebida que tenían los religiosos judíos, dejándole saber cuál era el plan de Dios, cuál era el propósito de Dios, a qué él vino y cómo era que lo iba a cumplir. Así que está viendo un intento más de Cristo de poder despertar la mente y el corazón de ellos, diciéndole, mira, pero si te lo estoy diciendo de una. Ya te lo he dicho varias veces, pero pues vuelvo y te lo repito, ¿verdad? Seguramente él está sentado en un sitio y allá por tu alrededor están los pastores, cada grupo con su oveja, así que él está aprovechando el área donde está. Eso es de la forma que yo siempre lo veo, ¿verdad? Que yo cuando leo, supongo y digo, pues claro, si está en un área, obviamente en Israel se entendía este lenguaje comúnmente, pero si tú estás en la orilla donde en la orilla del mar de Galilea o en cualquier costa donde se dedican más a la pesca, pues a lo mejor habla de otra cosa y no habla de las ovejas, ¿verdad? Pero él está utilizando un lenguaje que ellos pudieran aprovechar y apreciar porque todos lo entienden, porque lo que tienen alrededor son pastores, pero no lo entienden. Así que él está usando esa alegoría y ahora está explicándole. Ustedes recuerdan que Jesús ha hablado en parábolas y muchas veces la gente no entiende y los judíos no entienden y entonces él en privado va y se la explica a los discípulos, ¿verdad? Le dice, la parábola del sembrador, no, pues la buena semilla son los hijos del reino, pero se la dice a estos 12. Pero aquí Cristo está usando un ejemplo y lo está decodificando, se lo está desmenuzando a la gente, se lo está explicando paso por paso con lo que ellos conocen
y con el mensaje que Dios trae a través de él para redimir al pueblo de Israel. Así que delante de ellos, él está trayendo la realidad y la revelación de quién es él y a qué vino. Lisandro. Pues lee del 17. El Padre me ama, porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Imagínense ustedes, está todas estas cosas pasando en medio de un pueblo que es profundamente religioso, porque eso es lo que son. Ellos no tienen otra cultura, ellos no tienen otra cosa que hacer más que vivir su religión, ¿verdad? Así que, como esto es algo que nunca había pasado, mucho menos que un ser humano osara decir o igualarse a Dios, o decir que venía directamente de Él, o que era como Él, o que Dios lo había enviado con una misión específica a Él, pues ese tipo de declaraciones sobre Jesús mismo producían confusión en la gente. Y vemos en los últimos capítulos, versículos, que dice, ¿ves que está loco? Si tiene un demonio, ¿por qué le hacen caso? Porque a la que oyen que Jesús dice, yo doy mi vida y nadie me la quita, porque esto es lo que me ordenó mi Padre. O sea, dice, pero qué loco, ¿cómo es que nadie me quita? Sí. ¿Sabe? Ellos están viendo humanamente, pero ¿por qué habla así? Pero por otro lado, hay este problema, ¿verdad? En su mente, porque por otro lado, ¿quién puede hablar así y hacer las cosas que él hace, de abrir los ojos a los ciegos? Recuerden que en el capítulo anterior había acabado de abrir los ojos al ciego de nacimiento y ya tenía otros más milagros a su haber, ¿verdad? La gente tiene conocimiento. Nunca habían visto una cosa como esa. Jesús, aparte de lo que decía, él no actuaba como un loco, ni estaba por ahí haciendo desorden, ni ninguna otra cosa. Era simplemente el choque en la cabeza y la mente de ellos, porque no podían entender cómo un ser humano que nació allí y que era hijo de José y María y que conocían hasta los hermanos, estaban allí y él estaba diciendo que era como Dios y que era igual a Dios y que si podía morir y resucitar, que nadie quitaba la vida, sino que él la ponía y la volvía a tomar porque esa era la autoridad que él tenía del Padre. O sea, Dios es mi Padre, directo. Es tan así que yo no hay quien me mate, yo me muero y vuelvo y resucito. Va a haber un problema, un choque emocional y mental ahí, porque ellos van a estar diciendo, mano, pero este tipo está loco, mira lo que dice. Pero a la vez dice, pero es que le abrió los ojos a aquel ciego, le levantó el paralítico a aquel, curó al mudo. O sea, hay división, claro que hay división, porque hay gente que está tomando más peso en los frutos que Jesús está dando que en los argumentos que tienen humanos en base a la religión de ellos. Así que el Señor Jesús está haciendo una brecha en la mente, en el corazón de aquella gente, porque aún los que están diciendo está loco, tienen que pensar otra vez y decir, contra, pero es que nadie hace lo que él hace. Nadie puede hablar como él habla. Nadie en la historia de nuestra tierra, de los judíos, había hecho una cosa semejante a esta. Así que hay un choque que está provocando en ellos lo mismo que hemos visto en los últimos capítulos, porque ya Jesús está a un nivel de revelación para el pueblo que no hay vuelta atrás. Así que
Mientras los líderes religiosos están deseando matarle para que se calle la boca y no siga desajustando la mente del pueblo, desajustando en relación a que le está cambiando la mente y el corazón a ellos. Y ellos quieren mantener la estabilidad social, el status quo, las clases sociales donde están. Ellos no quieren que nada cambie porque el juego lo manejan ellos, ¿verdad? Así que prefieren privar de la verdad de Dios y de la salvación a la gente antes de que ellos perder su posición económica, su posición social, el estatus que tienen como sociedad y religiosamente, ¿verdad? Así que hay un choque de muchas maneras. Pero vamos a la próxima sección. ¿Quién quiere leer? ¿Tú? ¿Está bien? 22. Sí, va. Te voy a decir. Bueno, dale y te aviso. Jesús y la fiesta de la dedicación. Era invierno y por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Pausa. ¿Alguien sabe lo que era el... ¿Qué fue? Sí. ¿Alguien sabe lo que era la fiesta de la dedicación? Nadie sabe, no hay. ¿Dedicaban algún animal a Dios o algo así? No. En estos tiempos todavía los judíos todos lo practican y es el famoso Hanukkah. ¿Han escuchado esa palabra? El Hanukkah. Aquí en la mía lo dice. Sí, porque realmente eso es una fiesta judía, meramente judía, específicamente judía. Lo que pasa es que, pues ustedes saben que todos estos pueblos tienen relación de una forma u otra y las religiones alternas, pues, han tomado un poco de la otra. Pero el Hanukkah viene a raíz de una situación que ocurrió y yo traje algo directo del comentario que se lo quiero leer porque me pareció interesante y nos amplifica un poco, ¿verdad? El conocimiento para que sepamos de qué se trata. Hay unas fiestas que celebran los judíos que fueron establecidas por Dios desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos, esta otra que hemos visto, porque la fiesta de Pentecostés, la de Pentecostés era para celebrar y conmemorar el día que se entregó la ley en el monte. La fiesta de los tabernáculos era para conmemorar los 40 años que estuvieron ellos en tiendas, ¿verdad? Tabernáculos, tiendas de campaña en el desierto. Y así, cada una de las fiestas que ellos celebraban, pues tenían un significado para la nación como tal. Pero esta fiesta se desarrolló más adelante precisamente por un evento que ocurrió en Israel. Y quiero leerlo para que tengamos esto, porque Juan empieza describiendo que era invierno, ¿verdad? ¿Y qué pasa en invierno? Hace frío. Y en muchos países neva, allá neva, porque es un área alta. Y en Jerusalén se estaba celebrando una fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Y miren el detalle histórico, lo que dice. Juan empieza por darnos la fecha y el lugar de esta discusión. La fecha fue la fiesta de la dedicación, la última que se fundó de las grandes fiestas judías. Algunas veces se le llama la fiesta de las luces. Su nombre hebreo es Hanukkah. Se celebra el 25 del mes judío Kislev, en invierno, el 25, ¿verdad? Que corresponde a nuestro diciembre. Caía pues esta fiesta hacia la Navidad cristiana. Los judíos la siguen celebrando universalmente. El origen de la fiesta de la dedicación se remonta a uno de los periodos de mayor tribulación y heroísmo de la historia judía. Hubo un rey de Siria llamado Antíoco Epífanes
que reinó del 175 al 164 antes de Cristo. Estaba enamorado de todo lo griego. Decidió eliminar la religión judía de una vez para siempre e introducir en Palestina la vida, el pensamiento, la religión y los dioses griegos. O sea, este tipo vino a colonizar todo y cambiarlo de una manera o de otra, porque él quería, en vez de judaizar, grieguizar. No sé si es un disparate, supongo que sí, pero saben a lo que me refiero, ¿verdad? Él quería hacer griego a todo el mundo, porque él amó la cultura griega. Así que él está en este proceso. Al principio trató de hacerlo pacíficamente. Algunos judíos aceptaron las ideas y formas nuevas, pero la mayoría se mostró resueltamente fiel a la fe ancestral. O sea, dijeron, no me venga con estas cosas, nosotros sabemos en quién creemos y no vamos a hacer eso. Ahora, en el 170 a.C. se produjo una terrible crisis. Ese año, Antíoco atacó Jerusalén. Se dijo que perecieron 80,000 judíos y otros tantos fueron vendidos como esclavos. Se robaron 1,800 talentos. Un talento era de 21,600 gramos de plata. Y se robaron 1,800 de esos. Del tesoro del templo. Y miren esto, el tener un ejemplar de la Torá o el Pentateuco, para tiempos de Antíoco Epífanes, o el circuncidar a un niño se castigaba con la muerte. A las madres que circuncidaban a sus hijos las crucificaban con sus niños colgándoles del cuello. O sea que era ejecución. El tipo odiaba a Dios y todo lo que tuviera que ver con él porque él quería a la mamá y al hijo. Crucificaban a la mamá y le colgaban al hijo en el cuello. Así que imagínese usted, era terrible. Los atrios del templo fueron profanados, se convirtieron sus cámaras en prostíbulos y, para colmo, Antíoco llegó hasta dedicar el gran altar de los holocaustos a Zeus olímpico. Es una blasfemia suprema para los judíos. Y a ofrecer sobre él sacrificios de puerco a dioses griegos. El cerdo para los judíos es el animal más inmundo que existe. Así que él quería humillar, denigrar hasta lo más profundo a Israel, a los judíos, a su religión, a su Dios, a todo lo que ellos tenían. Hizo todas estas cosas, ¿verdad? Con el firme deseo de aplastarlos en todas las áreas emocionales, físicas, espirituales, de todas formas. Fue entonces cuando Judas Macabeo y sus hermanos emprendieron su épica lucha por la libertad. En el 164 a.C. se ganó la guerra definitivamente y ese mismo año se limpió y se purificó el templo. Judas Macabeo fue un hombre que se levantó, si pudiéramos decir, tipo de los jueces del libro de Jueces, ¿verdad? Obviamente en una época muy posterior y por otras razones, pero el principio era el mismo. Había una opresión violenta de otro pueblo, en este caso era el rey Antíoco, y él pues no pudo aguantar lo que estaba pasando el pueblo, ni los malos tratos, ni la opresión que tenían, y mucho menos la denigración tan absurda que este rey había profanado, ¿verdad? El templo, sus costumbres, la religión y todas esas cosas. Así que él se levantó en armas, él y sus hermanos, y hicieron grupo, y como el pueblo estaba cansado, pues hubo seguidores y seguidores, así que se levantaron a pelear en contra de este rey y de su ejército, y le ganaron. Lograron liberar a Jerusalén. Así que en el 164 se ganó la guerra definitivamente y ese año se limpió y se purificó el templo. Se reconstruyó el altar y se repusieron las túnicas y los objetos de culto después de 3 años de contaminación. Para conmemorar la purificación del templo se instituyó la fiesta de la dedicación. Judas Macabeo decidió que
los días de la dedicación del altar se habían de celebrar en su tiempo de año en año por espacio de 8 días, desde el día 25 del mes de Kislev, con gozo y alegría. Por esta razón, esta fiesta se llama a veces de la dedicación del altar, otras memorial de la purificación del templo. ¿Verdad? Ya tenemos algo que si no lo sabíamos, pues lo aprendimos hoy. Esto es bien importante para el pueblo judío porque pues declara la restauración, ¿verdad? Vamos a decir, de su fe, de su religión, de su cultura, y lograron poner en orden y en libertad a su pueblo, ¿verdad? Así que esta gente de los macabeos pues se volvieron gente importante que trascendió en la historia, y cuando Jesucristo aparece, pues ya esta fiesta está establecida. Así que Cristo está siendo parte, ¿verdad?, de esa celebración judía, y está allí en ese momento, que era una de las cosas que él usaba, ¿verdad? Porque cuando más gente había, más público había, pues más fácil era para que el mensaje llegara a más personas y pudiera expandirse, ¿verdad? Así que antes no había internet, ni había radio, ni televisión, pues había que aprovechar el espacio y la conglomeración de las multitudes para poder llevar un mensaje a las masas, ¿verdad? Y que así pues fuera distribuyéndose. Así que seguimos. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos van a tener con esta duda? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho y ustedes no me creen. Las cosas que yo hago en nombre de mi Padre son las que lo demuestran. Pero ustedes no me creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Pausa. Miren, Jesús, esa pregunta estaba de más. Porque Jesús lleva un rato diciéndoselo, ¿verdad? Se lo dijo de una forma, no lo entendieron, y entonces se lo explicó de otra y se lo fue desmenuzando. Pero es que ellos no quieren creer ni quieren aceptarlo. Los líderes religiosos no quieren aceptar, por más pruebas que Él les ha mostrado, por más obras que ha hecho, por más frutos que ha presentado Jesús como Mesías, no quieren aceptar que Él es el Mesías, porque va en contra de sus intereses personales. Porque va en contra de lo que ellos quieren hacer, de lo que ellos quieren lograr. Y ellos querían y estaban esperando un Mesías adaptado a su deseo y necesidad, que los pusiera en un lugar superior políticamente, en una posición mejor todavía de la que ellos tenían. Así que vuelve a haber una vez más una confrontación de una pregunta que es una pregunta necia. A estas alturas, Él está hablando las cosas como son y ellos lo interrumpen para decirle: pero dinos la verdad. Pues si te estoy diciendo, te acabo de decir que yo soy el buen pastor, que voy a dar mi vida por las ovejas y que voy a salvar no solamente a estas ovejas, voy a salvar a otras que están por allá en otro redil, y las voy a traer, las voy a juntar y los voy a servir a las dos, y todos van a ser mis ovejas y yo voy a ser el pastor. ¿Qué más tú quieres que te diga? Pero Jesús tiene la capacidad de redirigir la discusión a donde Él quiere poner las palabras, ¿verdad? Y aunque ellos hicieron un intento de desajustar la conversación y de volver a interrumpir para hacer una pregunta que ya estaba siendo respondida antes que se la preguntaran, ¿verdad? Pero Jesús sigue adelante con su enseñanza y con lo que Él quería dejar establecido. Hermana. Mi Padre me las dio y Él es más grande que todos. Por eso nadie se las puede arrebatar de la mano. El Padre y yo somos uno. Los judíos una vez más tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas cosas buenas que he hecho por el poder de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¡Pausa!
La gente está por el techo, como decimos nosotros, ¿verdad? Los judíos, los líderes religiosos están que estarían jalándose los pelos, mordiéndose la lengua, así, porque no hay forma de coger a este hombre, no hay forma de hacer lo que se equivoque, no hay forma de que cambie el discurso. Es lo que él dice. Y nosotros que tratamos de cogerlo infraganti, en pifia, hacer lo que se equivoque, no hay forma. Miren lo que él dice. Jesús les dice: mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Qué más quiere cómo quiere que se lo digan más? Le acaba de replicar con una autoridad total y sin ningún temor. Le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener con dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo ahora de una vez. Pues te lo estoy diciendo. El Padre y yo somos uno. ¿Qué es más grande que eso? Eran sordos y ciegos. No hay forma de que ellos pudieran seguir negando. No, él nunca dijo que era Mesías. No, él nunca dijo que... Él lo dijo. Y no solamente una vez. Pero ya a este punto Jesús está hablando sin ninguna alegoría. No está diciendo una parábola. Él está diciendo las cosas como son. Y yo soy el dueño de las ovejas porque el Padre me las dio y no me van a quitar ninguna porque todas son mías y Él me las dio y Él y yo somos uno. Hermano, no hay forma de que ellos pudieran no entenderlo, a menos que su corazón, como estaba tan cegado, tan ennegrecido, tan insensible, ¿verdad?, a la realidad espiritual de Cristo. Es la única forma de que no podían entenderlo. Así que, como dijo: el Padre y yo uno somos, los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Pero Jesús no salió cogiendo, ni tuvo miedo. Es más, se puso medio burlón, sarcástico. Miren: por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Por cuál es que me van a apedrear? Pero volvió a decir: por el poder de mi Padre. O sea, yo te acabo de decir que el Padre y yo somos uno. Y que por ese poder, el de él y el mío, yo he hecho un montón de cosas buenas delante de ustedes. Pero veo que ustedes me quieren apedrear. ¿Por cuál de las cosas buenas? Porque yo no he hecho ninguna mala. Todas han sido buenas. ¿Por cuál de las cosas buenas me quieren apedrear? O sea, Jesús está de frente, demostrando su autoridad, declarando de dónde viene y diciendo a la gente: yo estoy aquí. Y no les tengo miedo, porque yo sé quién soy y a lo que vine. Si le acababa de declarar de lo que me dieron, nadie me puede quitar ni una cosa. Imagínate a mí, ¿quién me va a poder hacer algo a mí? Si ya acabo de decirte que nadie me quita la vida, que yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Para qué tú coges piedra? Es que de verdad no crees lo que te estoy diciendo, porque te estoy diciendo que nadie me puede matar. Yo pongo mi vida, tú no me matas, porque yo vengo de Dios y el Padre y yo somos uno. ¿Usted está entendiendo? Hay una declaración y una revelación total de Cristo delante del pueblo y de los líderes religiosos, y los hombres están que no pueden entenderlo ni en su propia cara. Y Cristo está de frente diciéndolo: pues mira, te tienen las piedras en la mano, pues se supone que apedren a la gente por cosas malas y pecados que hayan cometido. Pero yo lo que he hecho delante de ustedes son cosas buenas. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Yo no soy la mujer adúltera que ustedes la cogieron en pleno acto de adulterio. Las únicas cosas que ustedes han visto mías son cosas buenas. Pues ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Porque no tienen una mala para condenarme. Y es interesante que Cristo no
se aminala ni se asusta porque ellos tengan una intención, obviamente, obvia, de atacarlo. Primero, porque él sabe quién es. Segundo, porque él sabe con la autoridad que anda. Y tercero, que ellos no tenían ninguna razón aparente y están delante del pueblo. Así que acuérdense que si hay un rey que no tiene súbditos, ¿es un rey de verdad o no? No, porque ¿a quién manda? ¿Qué reino es ese? Si no tiene súbditos. Pues cada gobierno necesita súbditos. Cada posición alta necesita subalternos para poderlos mandar, porque si no, no tienen ninguna posición. ¿De qué te sirve? Pues por lo tanto, los judíos, el sistema de ellos, de la autoridad de esos líderes religiosos, no valdría de nada si el pueblo no la reconoce. ¿Verdad? Así que para que el pueblo reconozca la autoridad que ellos tienen, ellos no pueden ser los primeros que violen la ley. Que la violaban a menudo, ¿verdad? Pero el punto es que Cristo los está enfrentando con lo que ellos dicen que protegen. Ustedes están para juzgar los pecados y apedrean a la gente cuando hacen cosas malas. Pues si yo lo que he hecho son cosas buenas, ¿por cuál de las cosas buenas tú me vas a apedrear a mí? Así que la confrontación sigue teniendo un pico mayor, ¿verdad? Porque desde que comenzó la confrontación fuerte no se ha detenido. Va para arriba, para arriba, para arriba. Adelante. Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino porque has blasfemado. Tú no eres más que un hombre y te haces pasar por Dios. Jesús respondió: ¿acaso no está escrito en su ley? Yo he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos para los que vino su mensaje, y la escritura no se puede negar, ¿por qué me acusan de haber blasfemado si el Padre me apartó y me envió al mundo? Me acusan porque dije que soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean en mis obras, aunque no me crean a mí. Así se convencerán de que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Pausa. Miren, ya llegó esto al máximo, ¿verdad? Jesús le dice, bueno, ¿por qué me va a pedir entonces? Y ellos, pues tratando de buscar una justificación, dicen, no te vamos a pelear por ninguna cosa buena que has hecho. Porque obviamente no tiene sentido una acusación de algo bueno, pues si es bueno. Sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Y ese argumento para la ley era blasfemia, ¿verdad? Pero Jesús no se quedó callado y dijo, ay, es verdad. No, dijo, acababa de decirle que las obras que hacía, las hacía en el poder de su Padre, ¿verdad? Así que él está diciendo, bueno, pues si no me crees a mí, crea lo que yo he hecho, porque vengo haciéndolo todo ese tiempo y tú no te das cuenta. ¿Tú puedes hacer lo que yo hago? No, pues entonces tú no puedes decir lo que yo digo. ¿Ves? Hay un dicho por ahí que dice que el ladrón juzga por su condición. Y muchas veces cuando vienen a acusarte a ti de algo es porque ese que te está acusando es más eso que tú. Así que Jesús está utilizando las propias palabras y la ley que ellos imponen para declarar lo que él es y buscar mostrar las pruebas que él tiene. Jesús le dijo, sabemos que lo que la Escritura dice es cierto y no se puede negar, y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió este mensaje. Si Dios me consagró a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido porque dije que soy hijo de Dios? Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. ¿Ustedes pueden hacerlas y decir que son hijos de Dios? No, pues yo las hago. No es que las voy a hacer, ya las hice. Las estoy haciendo delante de ustedes. Pues no me crean a lo que digo, crean a lo que hago.
Pero mírenlo ahí. Ahí está mi prueba. Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras que hago para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ya, de una vez por todas, no sigan con la misma cantaleta ni la misma pregunta, preguntando la misma cosa cada vez. Si se los he repetido una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, y les vuelvo a decir, si no creen a mis palabras, crean a las obras que hago, porque yo las hago en nombre de mi Padre y las obras están ahí y dan testimonio de lo que yo soy. Así que Cristo está aplastando con su autoridad, con su poder, con su palabra, con sus dones, con sus milagros, con lo que Él ha hecho, con lo que ha enseñado, toda la enseñanza falsa y religiosa de aquellos líderes religiosos que tenían al pueblo oprimido bajo engaño, poniéndolos a cargar cargas humanas que se habían salido de lo que Dios requería para el pueblo suyo, para la santidad del pueblo, ¿verdad? Y Jesús vino a reprocharle todas esas cosas en la cara y a demostrarle a ellos que el amor y el propósito de Dios va por encima de lo que sus leyes y costumbres le estaban enseñando al pueblo. Por lo tanto, una vez más, la confrontación termina en una victoria rotunda. Si fuera una pelea de boxeo, sería un knockout primer round. Pero de eso que la gente no se pueden parar y lo tienen que recoger los paramédicos y llevárselos directamente para el hospital, así. No es ni decisión dividida, ni decisión unánime, no. Es un knockout, pero muerto. ¿Por qué? Porque hace unos versículos atrás había una división en la gente, ¿verdad? No, pero es que este tiene que estar loco. Mira lo que dice. Y otro dice, no, pero ¿cómo va a estar loco? ¿Cómo va a estar endemoniado? Si es que nadie puede ni hablar como él habla, ni hacer lo que él hace, si no está Dios con él. Y ahora el pueblo ha escuchado esta disertación que Cristo le ha dicho frente a frente a los líderes religiosos. Porque cuando el pueblo se levantó con la inquietud, ¿será o no será? ¿Estará o no estará? Vienen ellos a hacer la pregunta. Y Cristo se ha desbordado en poner delante de ellos todas las pruebas contundentes que le ratifican a Él como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado, como el que vino a redimir al mundo de pecado a través de su obra y sacrificio. Así que estos líderes religiosos sabían que cuando el profeta escribió, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Y dije yo, heme aquí, envíame a mí. Ellos sabían esa escritura. Pues Jesús estaba ahí. En otra ocasión Jesús leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para libertar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, levantar a los cojos y predicar el año agradable del Señor. Y dijo, hoy esta escritura se ha cumplido delante de todos ustedes, porque la ley y los profetas dan testimonios de mí. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían buscar? Nada, no tenían argumento. No tenían forma de contradecirlo. Lo único que pasaba es que no querían aceptar esa verdad de Dios. Lo mismo le pasó a Judas. Era uno de los 12, caminó con Jesús, escuchó todas las prédicas, escuchó las enseñanzas privadas, vio los milagros, los prodigios, contaba el dinero de la gente que ofrendaba para el ministerio de Cristo. O sea, él estaba al tanto de todo, pero no le gustó lo que Jesús era. Él quería a un rey humano
que se cortara las cabezas de los romanos y se sentara en el trono de David como rey literal de un reino de la tierra. Así que como no le gustó, ya yo creía que este venía a ponernos al día, pero esto es una cosa ahí de otro mundo, ¿no? Y fue y lo vendió, ¿no? Pues lo mismo está pasando con ellos. Lo que pasa es que ellos tienen la autoridad humana que no tenía Judas. Así que están tratando de, con la autoridad que tienen, sacarse este tipo de frente porque no les interesa ni les conviene, porque no les va a dar lo que ellos quieren. Así que prefieren mantener al pueblo ciego, prefieren mantener al pueblo engañado, prefieren seguir aprovechándose del pueblo, porque de quien no son las ovejas es del que es asalariado, ¿verdad? Y los asalariados lo único que buscan es salario. Y le venden el alma al diablo después que le paguen lo que ellos quieren. Así que esta confrontación se está dando porque la gente que estaba a cargo de reconocer a Cristo para enseñárselo y declarárselo al pueblo, estaban negando que Jesús era el Mesías. Se supone que ellos, tan estudiosos de las Escrituras, de la ley y de los profetas, que se sabían todas las señales que estaban escritas del Mesías, y desde Génesis hasta Malaquías, que eran los libros que ellos tenían, toda la Escritura apuntaban al Mesías, toda la Escritura. Si alguien tenía que darse cuenta a la que apareció, eran ellos. Pero no quisieron verlo porque tenían su corazón conectado con las cosas de la tierra. Ellos querían mantener su status quo, sus beneficios marginales, sus posiciones de grandeza, de autoridad, de high class. Y no le interesaba que nadie viniera a cambiarle los muñequitos. Así que como Jesús declaró, como vimos antes, mi reino no es de este mundo. Yo dije, no, pues si no es de este mundo, olvídate de eso, quédate con tu reino y yo me quedo con este porque a mí me interesa el de este mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir que esta situación se da porque los que tenían que declararle al mundo deberían haber hecho el mismo trabajo que hizo Juan el Bautista en relación al pueblo, ¿verdad? Porque ellos eran los que tenían la ley, ellos eran los que leían la escritura, eran ellos. Así que ellos eran los ojos del pueblo para estar pendientes para ese gran acontecimiento. Así que Juan es levantado por Dios para alertar a la gente y llamarle la atención. Güey, preparen el corazón y la mente y los oídos, que por aquí va a llegar el enviado de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Preparen el camino, abran el corazón, arrepiéntanse para que puedan creer en Él. Así que estaba preparado el escenario. Cuando Jesús apareciera, estos escribas y fariseos, esta autoridad religiosa tenía que haber identificado a Jesús y decir, tenía que haber hecho una rueda de prensa, un evento de esos que hacen bien grande para dar las noticias más importantes. Un comunicado, algo bien estrambótico para decir, vengan todos el sábado, que era su día favorito. El sábado a las 5 de la tarde al pabellón principal del templo de Jerusalén, que le vamos a declarar quién es el Mesías. Y ese día venían y le presentaban, aquí está Jesús, el que Juan mencionó, el que las escrituras habían dicho, cumple con todos los requisitos, ha hecho esto, aquello, lo otro, aquí lo tenemos, y ¡ah! Así se suponía que hubiera pasado. Ese se suponía que fuera el trabajo de ellos para el pueblo. Pero le dieron la espalda a la verdad y procuraron su propio beneficio, aunque el pueblo pereciera. Lo maravilloso es que Cristo vino sabiendo que esa gente se iba a comportar así. Por lo tanto,
no fue a escondidas ni a secreto, sino que llegó a decirle a la gente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad directa del corazón del Padre. Por eso le llegó a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora una vez más le está declarando delante de todos, a los líderes religiosos y al pueblo, que recordemos que siempre estaban alrededor de la discusión. El Padre y yo, uno somos. Yo salí de Él y Él está en mí y yo estoy en Él. Así que no hay más autoridad que esa. Los versículos finales. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando, y allí se quedó. Mucha gente iba a verlo y decían, Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de este hombre es verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Sencillo. Los líderes religiosos se quedaron mordidos después de esa situación. Furiosos. Locos por haberlo apedreado, dejarlo botando sangre allí, muerto, tirado en el piso, pero no pudieron hacerlo porque no tenían esa autoridad. Jesús le dijo, nadie me quita la vida. No es que tú no tengas ganas de matarme, es que no puedes. Es que cuando sea el tiempo de morir, yo voy a poner mi vida y yo la voy a tomar de vuelta. ¿Qué autoridad mayor a que ningún reo de los que lamentablemente se ven en los juicios estos que le dan pena de muerte tiene la capacidad de decir, tú no me puedes matar, yo me voy a morir cuando yo quiera? ¿Verdad que no? Porque no tenemos esa capacidad. Así que una tras otra vez lo que ellos empujaron fue a que Jesús demostrara quién era. Usted sabe lo que es, que lo tenían amenazado enfrente de todo el pueblo con las manos, que eso era bien común. Para nosotros a lo mejor nos suena un poco descabellado, ¿verdad? Que cogen un tipo aquí ahora mismo, el hermano Héctor, que Dios lo cuide y lo proteja. Nosotros fuéramos el pueblo judío y somos los jefes aquí y el hermano tiene una acusación de, qué sé yo, un pecado de muerte. No había que hacer otra cosa, porque la corte, que eran ellos, era el Sanedrín. Así que si habían 7 representantes del Sanedrín, había juicio posible, donde fuera que estuvieran. Por eso a la mujer samaritana la iban a matar, porque los que la trajeron fueron ellos mismos. Ya venimos ready, ya esto está hecho. Así que cualquiera podía morir en cualquier momento. Sin embargo, Jesús le dijo, espera, tranquilo, que tú me quieres matar, pero tú no puedes. Porque yo tengo autoridad y yo soy el que yo pongo mi vida, yo la pongo, tú no me la quitas. Por eso todas las veces anteriores trataron, intentaron, buscaron la manera y nunca pudieron. Y esta vez tampoco, porque no había llegado el tiempo de él entregar su vida. Por eso la Biblia dice que como oveja fue llamado al matadero y como cordero enmudeció y no abrió su boca. Porque eso es un acto de humildad y de decisión propia. Yo puedo hacer que se muera toda esta gente, pero yo tengo que cumplir. Me voy a callar la boca y voy a dejar que hagan conmigo lo que quieran. Esa es la obra que Cristo vino a hacer. Eso es lo que Cristo una vez más está demostrando. Y esto es lo que el producto final de lo que Cristo vino a hacer es lo que sucede. Al final, otra vez quisieron gestarlo, pero Jesús se les escapó. Regresó Jesús al otro lado del Jordán y se quedó allí en el lugar donde Juan había estado antes bautizando. Y el fruto de las acciones de Jesús y de su testimonio, dice, mucha gente fue a verlo y decían, de veras, aunque Juan no hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron a Jesús. Así que el testimonio de Juan sirvió
para que la gente viera en Cristo lo que se supone que le hubieran hecho ver los escribas y los fariseos. Pero como ellos no hicieron el trabajo, Cristo se encargó de hacerlo él, y el testimonio de Juan sirvió para aumentar, ¿verdad?, la fe de los que escuchaban a Cristo y lo veían todo el tiempo trabajar. Así que permite el Señor que también a nosotros nos sirva de ejemplo y testimonio, no solamente lo que hemos escuchado, sino lo que hemos experimentado de Cristo en nuestra vida. Y si por alguna razón nos sentimos un poquito como que alejados o fríos o separados de alguna manera, busquemos que la presencia de Dios sea manifestada en nuestras vidas, porque Dios es un Dios real, es un Dios de aquí y de ahora, que nos ama y que lo que procura es revelarse a cada una de nuestras vidas de tal manera que podamos ver su gloria cada día de nuestra vida. Que cada día al acostarnos a dormir, cuando vamos a orar y meditamos en el Señor, podamos decirle gracias, Señor, porque hoy tú estuviste conmigo, hiciste esto, aquello, lo otro. Porque así es como las relaciones crecen. Cuando cada día compartimos y tomamos tiempo para dar, ¿verdad? Y que unos puedan conocerme y yo pueda conocer a otros. Y eso precisamente es lo que Cristo vino a hacer con nosotros, a revelarnos que a través de Él podemos tener esa relación con el Padre. Amén. Así que permita el Señor que su palabra nos bendiga. Vamos a estar de pie.